Padre y Señor, en esta mañana te damos gracias porque vos nos amás y es tan grande tu amor que tu palabra está puesta para que nosotros sepamos quién sos, conozcamos tu carácter y para que al orar oremos con fundamento, no solo con la guía del Espíritu Santo, sino sabiendo quién sos y qué esperás de nosotros, pero sobre todo qué podemos esperar de vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Lutero estableció las 5 solas. Yo no pregunté qué predicó Ricardo el 2 de octubre. Capaz que él predicó también sobre la palabra porque era el primer domingo de las 5 solas. Ah, bien, la pegué. Porque eventualmente si el domingo que viene tuviera que predicar cualquiera de uno de nosotros, me parece práctico. Si bien hoy tocaba gracia, me parece más práctico unir 2 solas, que son gracia y solo Cristo, porque no podemos entender la gracia de Dios si no es con la figura de Cristo, ¿no? Así que me centré en la palabra. Ustedes saben que yo soy a veces hasta cargoso con la importancia de la lectura de la palabra. Pero como dije hace un rato, si queremos entender el carácter de Dios, hay que leer la Biblia de punta a punta. Porque la palabra nos muestra todas las actitudes que Dios ha tenido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aunque algunas nos parezcan severas, la palabra nos enseña algo fundamental, que Dios es amor soberano. Esto es como los que hemos criado bebés. Vos le ponés un plato de comida a un pibe delante y le decís, come, no quiere, se lo servís al almuerzo, se lo servís a la merienda, hasta que tenga hambre y se lo va a comer. Ahora, si el nene cuando vos te das vuelta te revolea el plato en la nuca, por más amor que le tengan, tu obligación en amor es agarrar la mano y decir, no se hace eso. A veces Dios nos hace eso, a veces nos hace esto y a veces nos da un garrotazo, ¿no? Pero todo ese carácter de Dios, ¿de dónde lo aprendemos? No lo aprendemos en oración, porque nuestras oraciones pueden ser motivadas por mi desconocimiento, gracias querida, mi desconocimiento de Dios, y a veces en oración sin quererlo podría, hablo por mí, no hablo por ustedes, decir alguna barbaridad. Dios, que se muera el marido de esa hermana que me gusta, así me puedo casar con ella. La Biblia no enseña eso. Entonces, para poder orar como corresponde, yo tengo que conocer el carácter de Dios. Las 5 solas son solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo por Cristo la salvación y solo a Dios la gloria. Lutero estaba harto de una iglesia que te vendía salvación a cambio de plata. Lutero estaba harto de una iglesia que te decía, no, el primogénito tiene que ser sacerdote para que todas las propiedades del primogénito vengan a la iglesia. Y la iglesia en ningún momento es mostrada en la Biblia como una entidad que tiene autoridad sobre tus propiedades. Al contrario, cuando uno analiza la Escritura, a lo que invita es a compartir, a tener misericordia, no a ser expropiados. Ahora, la Escritura es importante porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una cosa estática. Si bien nosotros tenemos la Biblia, que ha sido redactada por unos cuantos hombres de la historia, pero todos guiados por Dios, la palabra de Dios se manifiesta en primer lugar como creadora. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba todo desordenado, y entonces nos dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué fue la luz? No es que Dios agarró un soldador, unos LEDs, una carcasa, se puso a soldar, dijo, ¿y ahora de dónde saco la electricidad? Fabricó un dinamo y creó la luz. No, dijo, sea la luz. Así, sea la luz. Y después dijo, la luz está buena. Y separó luz y tinieblas. Es decir, creó una regla que dice que mientras hay luz no hay oscuridad. Entonces dispuso que en algún momento hay oscuridad y en algún momento hay luz.
Y llama a la luz día, a las tinieblas noche, y entre la mañana y la noche, el día. Fíjense que lo repite Isaías en 45:8 y dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse notar justamente: yo, Jehová, lo he creado. Cuando una palabra es creadora como la de Dios, manifiesta tres aspectos: autoridad, potencia y grandeza. Fíjense solamente, si yo dijera hágase la oscuridad, por ejemplo, porque ahora estamos de día. Imposible, porque cuando estamos hablando de hágase la luz, hágase la oscuridad, no estamos hablando de bajar las cortinas, tapiar las ventanas y que no haya luz. No, estamos hablando de que en todo el universo se apague la luz. Dios hizo que en todo el universo se encendiera la luz. Y creó, más adelante dice la Biblia, luminarias para la noche, las estrellas. Y una gran luminaria para el día, el sol. Es decir, la potencia, la grandeza, la autoridad de la palabra de Dios es indiscutible. Hay muchos pasajes. Tenemos Job 9, 8 y 9, Job 38, Salmos 33 y 104, Isaías 44, Jeremías 10, Hebreos 11, hablando de la potencia de la palabra creadora de Dios. Después la palabra de Dios es rectora. Esa misma palabra que creó el día y la noche dijo: mientras hay luz es día, mientras hay oscuridad es noche. No solo creó el concepto del tiempo, sino que también estableció normas, que donde hay luz no puede haber oscuridad. No conviven entre sí. Recién leía Steven en Isaías 55, 10, 11. Habla de desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, riega la tierra, germina, produce, bla, bla, bla. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a la que le envié. Pero todo lo anterior que viene, que la tierra se riega, que germina, que produce, que la lluvia no vuelve porque se integra con la tierra, es una palabra rectora. Dios rigió cómo va a funcionar la naturaleza. Dicen que en el principio en el Edén no llovía porque un vapor cubría la tierra. Entonces, eso es porque Él lo decidió. Él estableció esa norma para el funcionamiento correcto de la tierra. Y un caso que para mí es una base jurídica impecable, que ya desde la creación existe, es la prohibición del homicidio. En Génesis 4, del 10 al 15, se habla de cómo Caín siente celos de Abel y lo asesina. Y Dios le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El derecho a la vida y la prohibición de provocar la muerte a un semejante es establecida y es una norma jurídica básica. Está bien que hay países donde dicen que la administración de justicia puede decidir sobre la vida y la muerte, pero básicamente toda nación condena el homicidio. Hay homicidio culposo, cuando yo, por ejemplo, levanto un pico con toda la fuerza, el pico vuela y le parte la cabeza a alguien, que es culposo porque lo causé yo, pero no está hecho con maldad ni alevosía. Y está el doloso, que cuando yo saco un revólver le pego un tiro a alguien porque tengo ganas. ¿Correcto? Bien, pero el homicidio está condenado por Dios. Pero fíjense qué interesante, establece una segunda norma jurídica. Caín le dice: grande es este castigo, porque vos me echas de tu presencia y el que me vea me va a matar. Y él le dice: aquel que alce la mano contra ti será castigado 7 veces como has sido castigado tú. Y es la segunda norma jurídica, y es que A cometa un delito contra B no autoriza a C a cometer delitos. Es decir, la comisión de un delito por un semejante no me autoriza a mí a hacer el delito. O sea, que yo vea a la persona... Justicia por mano propia. ¿No? Ni justicia por mano propia u otra. Yo veo que ese señor está robando en un supermercado. Ah, sí, robo yo también. No, está condenado por Dios. Repetir un delito que hace un tercero también está condenado por Dios. Quiere decir que esa palabra que es creadora es además rectora.
establece normas. Y por no hablar, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, por tanto se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su mujer y denominar a su mujer. Por supuesto, si hubiera acá personas que están a favor de lo del género, me dirían que son retrógrados dentro de la lista. Bueno, lo dice la palabra de Dios. Dios es soberano, o sea, acá sabemos lo que creemos todos y bueno, la palabra de Dios dice eso. Yo no me voy a poner en contra de la palabra de Dios por quedar bien con nadie. En tercer lugar, su palabra es creadora. Ya en Génesis 3:15, cuando el hombre es echado del Edén, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la morderás en el talón. Acá estoy haciendo mi propia paráfrasis para que se entienda, porque a veces las traducciones son un poco crípticas. Si bien el hombre había caído en pecado y ya había sido condenado por un pecado, Dios está anticipando que la simiente del hombre va a vencer al pecado. Se le dice el protoevangelio, si bien no hay una referencia directa a Cristo, pero sabemos que Cristo es el prototipo del hombre nuevo y es el que le pisa la cabeza a la serpiente. Y aunque la serpiente lo hiere, él ya le ha pisado la cabeza. Fíjense cómo podemos explicar el término liberar. Liberar o dar libertad es quitar de una situación de encierro o opresión. ¿Qué nos encierra, qué nos oprime? El pecado. No cabe duda de eso. Colosenses 1:13 dice, por ejemplo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, no solo nos liberó de la oscuridad, sino que nos llevó a la luz. Ya en Isaías 61:1, que es la cita que hace Lucas, en Lucas 4 Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y no hay mayor prisión que la prisión espiritual. Uno puede estar encerrado, uno puede estar... Hay una canción que canta Nino Bravo, que es libre cuando el sol, cuando amanece yo soy libre. Es una persona que estuvo presa, creo que fue durante la Revolución de España en la época de Franco. El tipo murió fusilado, pero el tipo jamás dejó de considerarse libre. Está bien, estamos hablando de un poeta, lo que ustedes quieran, pero a veces nuestra esclavitud no está delimitada por una reja o 4 paredes. Nuestra esclavitud está delimitada por nuestra falta de comunión con Dios o por la presencia del pecado. Y fundamentalmente Juan 8, 31 al 36, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habría creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. No, claro, en Egipto estaban de vacaciones y bajo el Imperio Romano estaban en un all inclusive. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y acá no estaba hablando de sacudirse el oprobio romano. Acá estabas diciendo: muchachos, déjense de pavadas, como le dijo Lutero a la iglesia 1500 años después, y vuelvan a las fuentes. Porque la palabra da testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la palabra libertadora de Dios. ¿Y cuál es el paradigma de liberación? Éxodo. En Éxodo, si bien hay una liberación física, también hay una liberación espiritual. La palabra de Dios se manifiesta a través de Moisés, desafiando a un faraón que no solo tiene esclavizado a un pueblo que Dios escogió, sino que no reconoce a Dios. Faraón de alguna manera representa a Satanás y el pecado. Y la liberación de Egipto es Moisés, como un prototipo borroso de Cristo, que vence al pecado
y lleva al pueblo a nuevas tierras. Y a nosotros nos pasa que aunque Jesús nos sacó de Egipto y nos quiere llevar a la tierra prometida, mientras tanto estamos peregrinando por el desierto. Y está en nosotros ver cómo lo peregrinamos, si como levitas o como Datán y Abiram. La palabra de Dios es sanadora. Hay dos pasajes en Salmos 119, 9 y 11 que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros pensamos que ensuciarnos los pies en el camino nos hace una porquería. Cuando Jesús le va a lavar los pies a los discípulos, Pedro le dice: no me lavé los pies, no, si no te lavo los pies no puedes estar conmigo. Y dice: bueno, lavame todo. Me dice: no, el que está limpio solo necesita que le laven los pies. Es una figura interesante, porque en la antigüedad usaban sandalias, no usaban borcego, ni media, y los caminos eran de tierra, pero pasaban caballos, camellos. Imagínense lo que quieran, pero los pies no eran lo más limpio del cuerpo. Pero eso no te convertía a vos en una persona indeseable. Eso no era. Y cuando el creyente va transitando la vida, y más de una vez nos vamos a ensuciar los pies, pero eso no nos convierte en condenados. Eso nos convierte en personas que necesitamos lavarnos los pies espirituales en la presencia de Dios cada vez que sea necesario. Y después dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y después Pablo se lo expande a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16, 17, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Técnicamente hablando, si conoces la palabra, tenés toda la instrucción que necesitas. Obviamente, ayuda a leer libros de creyentes consagrados que han hablado de, cómo administrar mejor la iglesia, cómo entender mejor hechos, Pero una cosa es masticar uno mismo la palabra en oración de punta a punta. Hay gente que lee toda la Biblia en un año, a vos te puede llevar 3 años. El tema es leer la palabra entera, y cuando terminás en Apocalipsis no quedarte: leí la Biblia una vez, no, empezá de nuevo, de Génesis hasta Apocalipsis. Cuanto más conozcamos la palabra, mejor vamos a conocer el carácter de Dios. Y eso nos va a dar herramientas para orar como es debido, para congregarnos como es debido, para vivir como es debido y para seguir creciendo como creyentes. Y finalmente, el quinto punto de Dios es que la palabra de Dios es salvadora. El Salmo 119, 25 al 27 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Ustedes vieron cuando a un boxeador le están dando una paliza de aquellas? Y el tipo llega al rincón que no da más. Me gusta una película donde De Niro hace de entrenador. Y entonces le lava la cara al pibe, le pone un poquito de árnica en las heridas y lo peina. Al siguiente round el boxeador me dice: ¿por qué me arreglas tanto? Me dice: porque así el otro no se da cuenta todo el daño que te está haciendo y se sigue cansando tratando de vencerte. Cuando él sienta que, si él siente que vos estás derrotado, te derrotaste a vos mismo. En cambio, si vos te refrescás en cada round, el otro va a llegar un momento que va a perder el control y podés ganar. Más o menos así, ¿no? Y a veces necesitamos la palabra, aunque nos hayan trompeado hasta el piso, para levantarnos. Y todos los que hemos pasado algún tema de salud física o mental, todos los que hemos pasado alguna complicación laboral o financiera, todos los que hemos pasado cualquier tipo de complicación, sabemos que hay momentos que a uno le gustaría quedarse en la lona, que le cuenten a él y le digan out. Sin embargo, Dios te da la palabra para que te agarres de la palabra, te sentes en el banquito, peines el espíritu y salgas a combate de vuelta. Como dicen, le pedí a Dios paciencia y me puso un problema, le pedí a Dios amor y me puso una persona que me sacaba de las casillas, le pedí a Dios prosperidad y me dio más trabajo. Es decir, Dios siempre te va a dar algo que parece contrario a lo que pediste, pero eso es para que vos tengas lo que pediste.
No vamos a tener paciencia con que todos me hagan caso, no, vamos a ejercer la paciencia cuando todo esté en adversidad y yo tenga que soportar. Voy a tener amor verdadero cuando me encuentro con un montón de gente que me quiere hacer mal o me maltrata y yo a pesar de eso manifieste el amor de Dios. Yo siempre digo que es una cuestión de calidad y de cantidad. Nosotros somos 20 hermanos. Y fíjese el impacto que pudimos tener por ejercer amor a pesar de los poquitos que somos, tratando de dar una mano a Jorge, u orando por algún otro hermano que está pasando una situación compleja y que sepa que estamos orando. Es decir, no es una cuestión de cuántos somos, sino de lo que hacemos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque conocemos su palabra que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, porque amamos los unos a los otros. Entonces, así como hay día y noche, hay adversidad para que nosotros podamos no producir por cuenta nuestra, pero sí producir con la ayuda de Dios prosperidad. Y finalmente hay algo básico: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuestra maldad. La limpieza viene de conocer, por ejemplo, este pasaje en la Biblia. La Biblia no nos dice manténganse limpios, porque si no se mantienen limpios son el infierno. No, la Biblia nos dice: si confesás tu pecado, yo te limpio. Lo que está buscando es una relación de confianza entre el creyente y Dios. Y entre el no creyente y Dios también, porque hay gente que tiene conciencia de que algo no está bien en su vida, pero no se da cuenta que es pecado y que hay un Dios que perdona. Es el corazón dispuesto a recibir instrucción lo que permite comprender la santa voluntad de Dios. La mente nublada por el sufrimiento del pecado solo ve oscuridad delante de sí, porque no hay claridad en los ojos espirituales. 1 Corintios 2, 12, 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra del Espíritu la vamos a entender en su plenitud cuando también comprendamos o conozcamos la palabra escrita. Es importante orar. Yo jamás dije que orar no sea importante, pero hay que orar con conocimiento del carácter de Dios, y eso viene de la palabra, porque conociendo el carácter de Dios sabemos de qué manera podemos relacionarnos con Dios, porque no piden de lo espiritual, sino piden para gastar en gustos y en tonterías. Bueno, cuando uno está en relación con Dios, cuando uno conoce el carácter de Dios, sabe cómo orar. Y a veces cuando hay cosas que son difíciles de explicar en la oración, si uno tiene conocimiento de la palabra, a veces repetir en la oración un versículo le muestra a Dios que tenemos una idea de lo que queremos y no lo podemos expresar con otra palabra que no sea su palabra. Y para eso es importante conocer la Biblia. A mí me gusta mucho un himno que dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduces por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Así que, hermanos, esta era un breve estudio y reflexión para hoy, ¿no?, de la importancia de la Escritura, y que Lutero no la incluyó en las 5 solas porque había que escribir 5 solas, sino porque Lutero se dio cuenta que la verdadera doctrina, la verdadera iglesia, no puede surgir de otro lugar que de la palabra, porque el hombre se equivoca, pero la palabra de Dios jamás. El Señor bendiga su palabra.